Mi nombre es Juan Carlos Cuadros Cotrina y voy a presentar la actividad número 3, que se trata de observar el video y respecto a ello, evaluar los factores que afectan el trabajo enzimático. Bueno, primero es anotar todo en referencia a los factores que afectan el trabajo enzimático. Bueno, la cantidad de sustratos. Con una cantidad fija de enzimas, cuanto más sustratos añadimos, veremos que como si hiciésemos una gráfica, o sea, iría subiendo la velocidad a la que ocurre la reacción. A partir de un punto ya se estabiliza el punto, ya que todas las enzimas están ocupadas, y entonces ya pues no importa que sigamos añadiendo sustrato, todo ocurriría a la misma velocidad. Bueno, la temperatura. Un aumento de temperatura es bueno inicialmente, pero también un aumento de temperatura suele hacer que la proteína catalice, o sea que ocurra una reacción más rápidamente. Pero demasiada temperatura puede hacer que la enzima se desnaturalice, y acordemos de que las proteínas con un aumento de la temperatura perderán su forma, y si la enzima pierde su forma ya no podrían encajar los sustratos, y eso haría que ya no pudiese catalizar la reacción. En el caso del pH, la mayoría de las enzimas tienen una temperatura y una acidez óptimas para funcionar, para conseguir el máximo de eficacia de velocidad catalizando la reacción, y cuando se salen de ese pues o van más lentas o dejan de funcionar. Y aunque suelen estar entre los 40 grados de temperatura y un pH de 6 a 8 siempre, hay enzimas extremófilas que pueden funcionar en temperaturas mucho más altas o temperaturas mucho más bajas, o que aguantan una acidez muy grande, como por ejemplo en el estómago. Hay enzimas que aguantan los ácidos que hay allí, y su pH óptimo es a lo mejor de 2, que es muy ácido comparado con el 6 que suelen tener las enzimas normalmente. Los inhibidores enzimáticos. Bueno, estos pueden unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato, y pueden disminuir la actividad de una enzima, pero hay clases de moléculas que afectan la función enzimática de distintas maneras, como por ejemplo los inhibidores reversibles, que se dividen en dos. Primero mencionaré el competitivo, donde el inhibidor se une a una enzima y bloquea la unión del sustrato, o sea, se pega al sitio activo, y a eso llamamos inhibición competitiva, porque el inhibidor y el sustrato compiten por la enzima, porque solo uno de los dos puede estar unida a la enzima. Por otro lado tenemos al no competitivo. Este no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega a otro sitio y evita que la enzima haga su función. En otro punto tenemos a la inhibición por retroalimentación. Esto es un proceso donde el producto final de una vía metabólica actúa sobre una enzima clave que regula el ingreso a esa vía para evitar sobreproducción del producto final. Por ejemplo, tenemos una enzima y un sustrato. La enzima cataliza una reacción con el sustrato, otra enzima cataliza otra reacción con este y otra relación con este. Y uno de los últimos productos, junto con el producto final que quedaríamos fabricar, también en uno de los últimos pasos se fabrica una molécula que es el inhibidor de una de las primeras enzimas, y así se puede controlar la cantidad de producto final que fabricamos. Bueno, en las preguntas, ¿cuáles son los factores que afectan la acción de una enzima? Bueno, la cantidad de sustratos, la temperatura, el pH y los inhibidores. Y aquí vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Bueno, la cantidad de sustratos. Acá cuanto más sustrato añadamos, veremos que como si estuviese subiendo la velocidad a la que ocurre la reacción a partir de un punto, ya que se estabiliza el punto, ya que todas las enzimas están ocupadas, y entonces ya pues no importa que sigamos añadiendo sustrato, todo ocurriría a la misma velocidad. Bueno, en el caso de la temperatura, acá por demasiada temperatura hace que la enzima se desnaturalice. Y recordemos que a las proteínas con un aumento de la temperatura perderán su forma, y si la enzima pierde su forma ya no podrán encajar los sustratos.
y eso haría que ya no pudiese catalizar la reacción. En el caso del pH, las enzimas tienen una temperatura y una acidez óptimas para funcionar, para conseguir el máximo de eficacia de velocidad catalizando la reacción, y cuando se salen de eso, pues o van más lentas o dejan de funcionar. O sea, tienen que estar a una temperatura y acidez adecuada para poder funcionar con mayor eficacia. En el caso de los inhibidores enzimáticos, estos pueden unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato, y pueden disminuir la actividad de una enzima, como volverlas más lentas o evitar que hagan su función. Bueno, y en el siguiente paso explicaremos qué sucede a nivel de la estructura proteica cuando aparece un factor de afectación. Bueno, acá lo que ocurre, por ejemplo, es la desnaturalización, o sea, las proteínas con un aumento de la temperatura pierden su forma, y si la enzima o proteína pierde su forma, ya no podrán encajar los sustratos, y eso haría que ya no pudiese catalizar la reacción. En discusión. Bueno, en el punto 1 se comprobó que cuando añadimos más sustrato a una cantidad fija de enzimas, aumentará la velocidad de las reacciones, pero luego se vio que la velocidad se estabiliza ya que todas las enzimas están ocupadas. En el punto 2 se comprobó que un aumento de temperatura suele hacer que la proteína catalice, o sea que ocurra una reacción más rápidamente. Pero también un aumento exagerado de temperatura puede hacer que la proteína pierda su forma y así no encajaría en los sustratos. En el punto 3, las enzimas extremófilas pueden funcionar a temperaturas mucho más altas o temperaturas mucho más bajas, y aguantan una acidez muy grande, como por ejemplo en el estómago. Hay enzimas que aguantan los ácidos que hay allí, y su pH óptimo es a lo mejor de 2, que es muy ácido comparado con el 6 que suelen tener las enzimas normalmente. En el punto 4 se comprobó que los inhibidores afectan en el funcionamiento de las enzimas, o sea, estos se unen a la enzima y bloquean la unión del sustrato, y a la vez disminuir la actividad de una enzima. Bueno, en conclusión, las enzimas pueden ser afectadas de diferentes maneras, como por ejemplo la temperatura, la cantidad de sustratos, el pH y los inhibidores, causando un mal funcionamiento de estas enzimas, como volviéndolas más lentas, dificultando sus actividades, o como en el caso de la temperatura, que con un exceso de ello lo deforma y así el sustrato no encajaría y de esa manera no habría una actividad adecuada. Y como este problema existen otros que causarían un efecto negativo en las enzimas. Gracias.